catequesis es sobre los días del Génesis. ¿Son días de 24 horas o son días de qué? Así que oren por eso. También en septiembre yo voy a la televisión y quiero ir a más televisión. En esta semana hago los contactos para que me pongan en televisión. Y como hay día de fiesta, tengo la diosidencia de que cuando hablo con Bélgica Suárez me da hasta 30 y 40 minutos. Y no solamente eso, si hay un día de fiesta cerca, me pone de nuevo ese programa. O sea que eso es un palo. Si oren por eso, pues siempre les digo que oren cuando arrancamos en septiembre para eso. Bueno, ¿qué va? Voy a hablar de la Biblia. Pero esa es la primera. Una pregunta. Es importante hacer esa pregunta. Si lo que tenemos hoy en la Biblia es lo que fue escrito, realmente ese es el lenguaje de Dios para nosotros. El mundo ha cambiado mucho. Usted no se imagina lo que ha cambiado el mundo. Al libro que más se le exige de todos los libros es la Biblia. Al otro libro se le exige un día, a la Biblia se le exige un 100, o tal vez un 110%. Y eso es bueno porque ha hecho la crítica textual, que no es mala, en sí es buena, porque hace ver que la Biblia es de verdad. Y ha hecho que los hombres de Dios estudien la historia de la Biblia y busquen más sobre la Biblia. Y entonces nosotros estamos preocupados por eso. Si la Biblia es lo que dice ser, entonces nosotros sabemos que el mensaje de la Biblia tiene que ser muy importante, porque es lo que cambia nuestra vida, lo que hace ver lo que nosotros somos, hacia dónde vamos, o sea, lo que nosotros vamos a hacer. Si no, bueno, botemos la llave, cerremos esto y todo sigue mal. Pero si la Biblia es lo que es y dice ser, entonces la Biblia es palabra de Dios. La Biblia no es un libro que se escribió para decirle a la gente, mire, yo soy palabra de Dios, por favor. No, nada de eso. La Biblia parte del hecho como en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Punto! La Biblia dice en el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche declara sabiduría. Entonces por toda la tierra salió su mensaje, como sale el sol, etcétera, etcétera. Y luego dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es bueno, que hace sabio al principio, así. Estoy tratando de hacerlo de memoria, el Salmo 19, y abreviado, ¿verdad? Ya la mente no es igual, pero estamos más o menos. Uno se pregunta, bueno, que un libro que se escribe, que comienza a recopilarse, dependiendo si es el Antiguo Testamento, aquí está el 2006, pero podemos poner el 2002, de la era cristiana, años Dominis AD, ¿verdad? Desde el 50 años Domini, así, el año de nuestro Señor, después de Cristo, como dice la gente. Muchos historiadores no les gusta usar la palabra después de Cristo, porque Cristo está todavía. Entonces ellos utilizan la palabra latina annus Dominis, es decir, años del dominio de nuestro Señor, para que tengan una palabra dominguera hoy en día. Entonces, desde el 50 en adelante, es muy importante saber cuándo arranca la Biblia. La mayoría va a depender si una gente... Aún los enemigos de la Biblia tienen que reconocer por lo menos que se escribieron todos en el primer siglo. Y que por más que den vuelta, los apóstoles cuando se escribieron casi todo el Nuevo Testamento estaban ahí. Y es muy importante que había testigos oculares que podían negar, que podían afirmar, que podían decir, bueno, o lo que escribieron decía, ustedes estaban ahí cuando lo crucificaron. Miren qué interesante, yo escribí eso. Decir, ustedes fueron testigos, porque ustedes vieron cuando él vino y lo mataron. O sea, nadie puede decir lo contrario si ustedes estaban ahí, estaban ahí. Y eso es lo que se llama evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, que de los años 50 es muy importante saber la fecha, reitero. Hay muchas diapositivas, yo no sé si me dé tiempo. Es importante saber la fecha en cuando se comienzan a redactar los libros del Nuevo Testamento. Porque si, por ejemplo, el Señor Jesucristo muere en el 33, 34, por ahí, y ya los escritos comienzan 20 años, 20 y algo años. Lo que quiere decir que la mayoría de los escritos no fueron por tradición oral. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, que había testigos, personas que estaban ahí vivas, que vieron a Jesucristo. ¿Entienden la idea? Dicho sea de paso, Pablo estaba estudiando cuando Jesucristo estaba en el libro, ¿sí? En la situación difícil. Bueno, fue verdad lo que fue escrito. Usted quiere preguntarse,
¿verdad? En el sentido de que esto es lo que Jesús dijo, eso fue lo que Jesús hizo. Todo esto hay que preguntarlo. Para mí no hay que preguntar nada. Pero ustedes saben que vinieron unos alemanes ahí después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, un poquito antes tal vez, vinieron antes de la primera grandes guerras, vinieron, pero fue que el desarrollo vino después de la Primera Guerra. Entre ellos había un alemán que viene de origen pietista, o sea, de un origen piadoso, pero que trató de liberalizar demasiado la Biblia. Se llamaba Schleiermacher, algo así, más o menos, un apellido alemán. Y entonces toda esa gente comenzaron a poner en cuestión a la Biblia para poder racionalizarla tanto, que la gente lo entendiera en su mente. Pusieron las cosas en el lenguaje humano tanto que trataron de negar hasta los milagros de la Biblia. Entonces uno como creyente dice, bueno, es histórica la Biblia, es importante saber lo que la Biblia dice, porque es importante reconocer. Y lo más importante es la Biblia en sí como escritura. Sin Biblia no hubiera evangelios. Sin Biblia no hubiera Jesucristo, no entendiéramos nada de Cristo. Sin Biblia no hubiera Antiguo Testamento para nosotros, porque no conocíamos nada de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y luego lo que reitera Jesucristo de ese Antiguo Testamento. Y los apóstoles mismos, Pedro, Pablo, Juan, hablando de eso que nosotros mencionamos del Antiguo Testamento. Alguien ha dicho que la historia es el conocimiento del pasado con base en testimonio. A una más le dijeron, son los hechos pasados. Pero le agregamos un poquito más que eso y le agregamos más. Hay testimonio escrito, ¿verdad? De lo que tenemos, un testimonio escrito. Hay testimonio oral, es decir, usted se transmite de boca en boca, dicho sea de paso. El lenguaje del Nuevo Testamento, una de las cosas que tienen los orientales que nosotros no sabemos, es que a ellos les gusta también utilizar mucho la memoria. Lo que hacían con nosotros cuando estábamos pequeños, ¿cuántos versículos usted se aprendía de memoria? Hoy en día los muchachos no usan mucho la memoria, utilizan que la computadora, todo escrito. Pero a nosotros cuando éramos niños ejercitábamos mucho en nuestra iglesia la memoria. Bueno, los orientales cultivan tanto la memoria que para ellos es un gusto aprenderse el Corán, por ejemplo, los islámicos de memoria, pero los judíos también. Ellos tratan de memorizar casi todos muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero eso tiene dos razones. Primero, porque eso mantuvo viva la esperanza, o mantuvo viva lo que la Biblia escribió. Y segundo, también mantenía los escritos de una manera más clara, porque trataba de corroborar con lo que se anunciaba de boca. De manera que tenemos un testimonio escrito, un testimonio oral y un testimonio físico. Por ejemplo, la arqueología, que los enemigos de la Biblia no quieren hablar de la arqueología. Antes sí querían hablar, pero cuando los cristianos se fueron todos para allá, vamos a averiguar qué es lo que pasa. Tenemos que buscar. Si Dios es un Dios que se ha revelado, tiene que haber evidencia en tu parte. Hay de más. No hay de más, todavía se están descubriendo. Y déjenme decirles que todavía se han descubierto más manuscritos. Déjenme decirle un paréntesis. Si los teólogos del siglo XIX se hubieran encontrado con todas las evidencias que aparecieron después de ellos, imagínense, la mayoría de los manuscritos importantes, que son del siglo IV, que son los códices, aparecieron de 1950 en adelante. O sea, no había nada. Pero la misma crítica que se le hizo no hay nada, los cristianos no tienen nada, uno lo creía por ahí y no se puso a buscar nada. Ahora hay que buscarle hasta la última, vamos a decir, la última piedra que se encontró grabada. Y hay piedra de Pilato, piedra de los tiempos de Jesucristo, tesorero de la ciudad, moneda de la época, corrobora muchísimas cosas. O sea, hay lo que usted quiera, pero eso no es el tema. Por ejemplo, una evidencia sería que en 1927 Charles Lindbergh realiza solo su primer vuelo a través del Atlántico. Aterrizó allá en Francia, ¿verdad? Todo el mundo lo recibió, lo vieron, que llegó solo, cruzó el Atlántico, iba por radio comunicándose, fue por tal parte y cruzó el Atlántico, lo cruzó en el famoso avión que se llamaba el Espíritu de San Luis. Es una evidencia histórica, eso está documentado, está retratado en la foto. Pero ustedes saben que el mundo de ahora es un mundo que quiere creer lo que quiera creer, quiere negar lo que quiere negar, entonces es difícil, ¿verdad? Pero si usted quiere evidencia, evidencia es algo. Todavía no se sabe, ¿verdad? Septiembre 11, mírenlo ahí. Dos aviones chocando, todavía de esa foto. No, que esto tal vez esto no estoy
de repente